Bien, mis hermanos, vamos al libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos, capítulo 2. Continuamos en este tema de la gran comisión. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la identificación del creyente. Todo creyente debe identificarse bajando a las aguas. Pero en el texto de la gran comisión, que es Mateo capítulo 28, en el versículo 20 el Señor les dice que lo segundo que debemos hacer es enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado. Él entrenó a sus discípulos para que sus discípulos entrenaran a los discípulos de ellos, y llevamos 2000 años en ese proceso y nosotros somos discípulos de alguien, y ahora continuamos la tarea de discipular a otros hasta la segunda venida de Cristo, hasta que nosotros lleguemos a ser discípulos cara a cara de Él. Hoy Él nos discipula y nos sigue discipulando. Y hoy quiero que vayamos al libro de Hechos, porque una de las primeras cosas que la iglesia primitiva aprendió fue a obrar según la manera del Señor. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Dios nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el libro de Hebreos también menciona que hay algunos rudimentos en la vida cristiana que todo creyente debe superar y pasar. Debe superar y pasar e ir más adelante. Y hoy quiero que vayamos al libro de Hechos para mirar cuáles fueron las primeras obras que la iglesia primitiva aprendió a hacer y continuó haciendo. Pero ese es el ABC de la iglesia, el kinder de la iglesia, porque necesitamos ir más allá. Eso tenemos que aprenderlo a hacer, seguir haciéndolo, pero extendiéndonos a la madurez sin dejar de hacer las cosas que la iglesia primitiva hizo. Y en el libro de Hechos, vamos a Hechos 2, versículo 41 hasta el versículo 47. Y voy a leer allí, hermanos, o acompáñenme a leer mejor ustedes. Hechos 2, 41 hasta el 47. ¿Listos, hermanos? Leamos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos, hermanos, entonces a Hechos 2. Vamos a orar, hermanos, y pedir la bendición del Señor para estudiar. Padre, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ser enseñados y entrenados por ti. Padre, gracias porque tú, Señor, fuiste quien diseñaste la iglesia. Y tú diseñaste, Dios, nuestra manera de vivir. Tú nos metiste en el cuerpo de Cristo para que la vida de Cristo fluyese en nosotros y para que nosotros aprendamos a vivir la vida de Cristo y dejemos que Cristo viva en nosotros. Ruego, Dios, para que nos dirijas y nos dé la gracia, Dios, de aprender a vivir como la iglesia primitiva vivió, y que sigamos madurando para que ser la iglesia que tú quieres tener, una iglesia madura, santa, sin mancha e irreprensible delante de ti. Ruego por este rebaño, Dios, y por cada rebaño en cualquier parte del mundo que se está reuniendo hoy, para que tu palabra llegue a nuestro corazón y para que hoy nos podamos parecer un poquito más a Jesús, porque tú quieres que seamos como Él. Nosotros también queremos, yo quiero ser como tu Hijo todos los días, y que Él realmente se vea en mí, su vida sea la vida que se manifieste en mí y la vida que yo pueda reflejar.
Ruego tu bendición para este maravilloso rebaño y pongo delante de ti cada circunstancia que mi hermano está viviendo. Y suplico misericordia para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a trabajar. Voy a estar aquí en este texto en que me voy a mover por la Biblia. Voy a estar en el texto de Hechos capítulo 2, hablando básicamente sobre las obras de una iglesia bíblica. Las obras de una iglesia bíblica. Dios solo ha formado una iglesia y es una iglesia bíblica. Una iglesia que se conforma a su palabra. Dios no tiene iglesias, tiene una iglesia, a pesar de que tiene muchos rebaños que Él ha permitido que nos llamemos iglesias, pero somos rebaños. Nosotros somos un pequeño remanente de la iglesia universal. Somos un pequeño remanente del gran remanente de Dios. Somos ovejas de Cristo Jesús. Vamos al versículo 41 y vamos a empezar a hablar sobre las obras en relación con Dios. ¿Sabe que todas las obras que el Señor nos ha mandado a hacer son obras en relación con Dios y en relación los unos con los otros? El pueblo de Dios es un pueblo que se relaciona. Es un pueblo que se relaciona. ¿Sabe, hermanos, que la falta de relación mata al ser humano? La falta de relación destruye al ser humano y lo que el ser humano necesita es relacionarse todos los días. Usted deja a un niño solo y se siente solo y empezó el temor, porque no hay con quién relacionarse. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y hay dos relaciones en las cuales Dios distribuyó las obras del creyente. Primero su relación con Dios y después la relación los unos con los otros. Vamos a mirar en primer lugar las obras en relación con Dios. En este texto hay 3 obras en relación con Dios y hay muchas en relación con los demás. En el versículo 41, la primera relación que habla de la iglesia, que es la obra de la iglesia, es su relación con la palabra de Dios. Una iglesia bíblica es una iglesia que recibe la palabra de Dios. Hermanos, sobre la tierra solamente hay 2 palabras, la de Dios y la de Satanás, no hay más. Nuestros primeros padres cayeron porque abandonaron la palabra de Dios y oyeron la palabra de Satanás. De ahí para acá el ser humano solo sigue adoctrinado dentro de esas 2 palabras. La iglesia es un pueblo que ha sido sacado del mundo, ha sido sacado de aquel mundo donde solo se oye la voz de Satanás a través del mundo de la carne para escuchar nuevamente la palabra de Dios. La Biblia dice que para el mundo la palabra de Dios es locura y no la puede entender. Pero para el pueblo de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Entonces, lo primero que la iglesia bíblica hace es recibir la palabra de Dios. El centro de una iglesia bíblica es el estudio de las Escrituras. El centro de una persona bíblica, o sea, una persona creyente, es la palabra de Dios. El centro de un hogar bíblico es la palabra de Dios. Todo lo que tenga que ver con la relación con Dios, nosotros lo aprendemos a través de las Escrituras. Dios Padre nos entregó a su Hijo. Su Hijo vino, hizo la tarea de salvarnos y nos entregó su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es invisible para nosotros. Y la mayoría quisiéramos que el Espíritu Santo nos hable al oído. Pero el Espíritu Santo nos habló a través de las Escrituras. Y no habla, sino por las Escrituras. Por eso la iglesia es un pueblo que recibe la palabra de Dios. Ahora, la recibe a través del siervo que Dios use. Uno de los problemas serios que tenemos nosotros es de escuchar a la gente y no escuchar a Dios a través de la persona que Dios usa. El pueblo de Israel se quejó contra Dios y el Señor les dijo estas palabras: si mis siervos dejan de hablar, aún las piedras hablarán. Hermano, ¿Dios te ha hablado a través de una piedra? ¿Cuántos se han pegado un tropezón? ¿Han aprendido algo de parte de Dios ese día? Sí. Sí, hermanos, eso sigue funcionando. Dios habla a través de las piedras.
Y Dios pone tremendas piedras en nuestra vida para enseñarnos a escucharlo a Él cuando no escuchamos la palabra. Porque el que no aprende oyendo la palabra, aprende a través de las piedras que Dios pone en el camino. Pero ¿sabe que Dios usa a sus siervos? No que nosotros seamos Dios, ni que nosotros tengamos palabras de parte de Dios, sino que Dios transmite la palabra de Él a través de sus siervos. En este texto, ¿quién está hablando? ¿Cuál es el siervo que Dios está usando? Pedro. Jesús le prometió a Pedro un día: tú eres Pedro, y a ti te entregaré las llaves del reino. Esa llave no son las llaves del cielo. Las llaves del reino era que Él sería el primero que predicaría cuando el reino iniciara, y abriría las puertas para que la gente empezase a entrar al reino de salvación. Y en el capítulo 2 de Hechos, Pedro predica, y de hecho dice la Biblia que se añadieron aquel día como 3,000 personas. El grupo empezó con 120, pero al abrir las puertas entraron 3,000 personas. Y eso que los judíos solamente contaban los varones, sin contar las mujeres y los niños. Por lo mínimo unas 10,000 personas entraron ese día al reino de los cielos. Voy a leer un poquito antes. Versículo 38. Está predicando Pedro y la predicación en cierta manera ha terminado. El pueblo se compunge, se duele de haber crucificado a Cristo y le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice en el versículo 38: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe que esas son 3 cosas que suceden en cualquier persona que recibe la palabra? Si recibe la palabra de Dios, son 3 cosas que toda persona debe hacer. Primero, arrepentirse. Segundo, bautizarse. Y tercero, disfrutar el perdón de Dios. La palabra de Dios hace esas 3 cosas cuando alguien recibe la palabra. Porque la palabra de Dios produce todo eso en nosotros. La Santiago 1:18 dice que Dios nos hizo nacer a nosotros por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay vida. Sin la palabra de Dios no hay cambios, no hay santidad, no hay realmente relación con Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se relacionan sin hablar? Alcen la mano los que ustedes se relacionan sin hablar. Ustedes, hermanos, se relacionan en silencio, ¿cierto? Sí, con la actitud de uno sabe qué está pensando. ¿Cierto? Pero la mejor manera de hablar, de relacionarse, ¿cuál es? Hablar, comunicándose. Hablando, con la palabra. Pero cuando nosotros nos relacionamos con la palabra nuestra, hacemos daño. Cuando nos relacionamos conforme a la palabra de Dios, bendecimos a los demás. Bendecimos a los demás. Por eso Dios nos dice que de ninguna boca, de ningún creyente, debe salir ninguna palabra mundana. Solo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para edificación del otro. Y cuando uno ama al otro, debe hablar conforme a la palabra y no conforme a la palabra de nosotros, porque hacemos mucho, mucho daño. Por eso el apóstol Pedro sigue hablando y el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra. La palabra de Dios se recibe a través de los siervos, pero la palabra de Dios se recibe también con fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír. Sí, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Usted puede ir, yo puedo ir, cualquiera otro puede ir al colegio donde ya hemos ido. Algunos otros ya hemos ido a la escuela, al colegio y a las universidades. Ningún lugar de eso, ninguna de las cosas que dicen allí producen fe o producen la fe verdadera. No, solo dan conocimiento. La verdadera fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra. ¿Cuántos de ustedes han orado a Dios por fe? La pregunta, ¿la han buscado en la Biblia? Porque esa no viene del cielo con goticas. Esa viene a través del estudio de la palabra. Por eso el texto dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la mejor manera es que usted vaya a las Escrituras y escuche a Dios. Pero también tiene que aprender a escuchar a los siervos
que Dios usa. Sea su padre, sea su madre, sea el que sea. Porque Dios puede usar a mucha gente para hablarle a uno. Pero Él tiene sus siervos para hablar. La fe, la verdadera palabra de Dios viene por la fe. Y Hebreos 4:2, que es otro texto que ustedes pueden apuntar ahí, es que dice la Biblia que a los hebreos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe al oír. ¿Saben que muchas veces, yo no sé, pero a mí me ha pasado, cuando la Biblia es muy clara al decir que la mujer no debe gobernar sobre la iglesia, ¿cierto? No que la mujer no sirva, no, la mujer sí sirve. ¿Y qué haríamos nosotros los hombres si no tuviéramos mujer? ¿Cierto? La mujer tiene un servicio, a veces se ve mucho más amplio que el varón. Pero cuando una mujer gobierna la iglesia, ¿es peligroso? Cuando la denominación bautista eligió una mujer para que la gobernara, mi corazón entró en una lucha cada vez que iba a las reuniones. Y muchas veces llegué con prejuicio. Un día le pedí perdón al Señor. Señor, yo no quiero ir con prejuicio. Yo sé que lo que estamos haciendo no es correcto, pero tú puedes hablarme a través de ella, porque ella es coheredera de la gracia de la vida. Te pido perdón por lo que hemos hecho, pero me dispongo a oír por fe. Y mi ambiente cambió. Y vaya, he escuchado a esa mujer hablando, predicando, porque para predicar es excelente. Para enseñar es excelente. Pregunta, ¿las mujeres pueden ser excelentes para enseñar? Sí. ¿Pueden ser excelentes para anunciar el evangelio? ¿Pueden ser excelentes para enseñar a otros? Sí. Lo que no deben ser es autoridad sobre la iglesia. Cuando mi corazón cambió y quité el prejuicio, empecé a oír y empecé a ser edificado. Empecé a ser edificado. ¿Sabe que hay varones que no quieren que sus esposas los corrijan? Pero cuando uno se quita el prejuicio de escuchar a la mujer, uno es bendecido. Alcen la mano los que alguna vez han tenido prejuicio de escuchar a su esposa, de ser enseñado por su esposa, y a veces les ha molestado que su esposa hable. Hay que quitarnos ese prejuicio para aprender a escuchar con fe. Cuando se trata de la palabra de Dios, usted y yo debemos disponernos con fe a escuchar. Escuchen, hermanos. Escuchen. Dios usó en el Antiguo Testamento a una mujer, Esther, para salvar a su pueblo, ¿cierto? Porque era la influencia apropiada sobre el rey, que realmente era el que otorgaba salvación al pueblo. Cuando Jesús fue crucificado y enterrado, los incrédulos, ¿quiénes eran? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Y a quién Dios le dio el mensaje para anunciarlo? A una mujer. Ve y dile a mis discípulos que voy adelante de ustedes y nos vemos en Galilea. ¿Y ellas qué hicieron? Corrieron. ¿Y sabe qué le dijeron estos discípulos a estas mujeres? Están locas. Y esta mañana escuchamos otro texto cuando Dios usa a una mujer para ir a abrir la puerta. Y cuando ella fue a abrir la puerta, salió corriendo y le dijo a la iglesia, es Pedro. ¿Y qué dijo la iglesia? Estás loca. Muchos de nosotros pensamos que los demás están locos cuando no escuchamos con fe. Mire, hermano, sin importar el instrumento que Dios quiera usar, usted aprenderá, no por el instrumento, solo si escucha con fe, con disposición de oír a Dios, de escuchar a Dios. ¿Cuántos de ustedes como padres han aprendido de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado a través de los niños? Y a veces nosotros decimos, ¿y qué me puede enseñar? Él no le puede enseñar nada, pero Dios sí le puede enseñar mucho a través de él. ¿O no es así? ¿Han aprendido a veces de las mascotas? Dios a veces nos da una lección a través de los animales. Y no es porque los animales sean educadores de hombres, sino es que nosotros por el pecado quedamos peor que los animales, y a veces los animales nos dan unas tremendas enseñanzas de amor, de perdón, ¿cierto? De muchas cosas. Dios quiere que nosotros oigamos con fe, con disposición, y la palabra de Dios tiene que ser oída con fe. A los hebreos no les ayudó. Se fueron a incredulidad, a desobediencia, porque el oír de ellos no estaba acompañado de fe. Y además, debe ser con mansedumbre. Cuando usted escuche la palabra, debe ser con mansedumbre. A veces uno escucha con arrogancia.
¿Cuándo escucha con arrogancia? Cuando a uno no le gusta el predicador. ¿A quién pusieron a predicar? Ahora qué irá a decir. Ya me va a hacer dormir. ¿Qué bobada irá a decir? No, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. ¿Sabe que si yo no estoy de acuerdo con usted en algo, automáticamente me indispongo para no estar de acuerdo con lo que usted diga, si sea verdad? ¿O no es así? Pero qué maravilloso es aprender a oír con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Con fuerzas controladas, con la disposición de todo el cuerpo de poner atención. El Señor le dijo a través de Samuel a Saúl: el prestar atención es mucho mejor que los sacrificios y las ofrendas. Y el obedecer, mucho mejor que todo ello. En Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que se os habla, la palabra que llega a los oídos. Recíbanla con mansedumbre, porque ella es la que puede salvar vuestras almas. ¿Sabe, hermano, que si nosotros de la verdad le pusiéramos cuidado a la Biblia, de cuántos problemas nos libraríamos? Una de las cosas que Dios me está ayudando a mí es aprender a amar a los hermanos tal como son. Cuando uno aprende a amar a una persona tal como es, uno empieza a escucharla sin prejuicio y a entender lo que la persona quiere comunicar o decir. Por eso necesitamos estas tres cosas, hermanos, para recibir la Biblia. Recibirla a través de la persona que Dios la dé. Recibirla con fe y recibirla con mansedumbre. Porque es una de las primeras obras que la iglesia primitiva hizo y aprendió a hacer. Cuando el Señor llamó a sus 12 discípulos, los llamó para que estuviesen con Él y aprendiesen de Él y escuchasen de Él. Pero muchos de ellos no oían con fe. Y por eso el Señor siempre le refutaba: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Usted tiene que oír con fe, ver con fe, actuar con fe. La dama le pregunta al esposo: amor, ¿de dónde vienes? El marido le dice cualquiera de las excusas que uno pueda decir, o cualquiera de las verdades que uno pueda decir. Si lo ama, dice la Biblia que le cree. Si no lo ama, dice, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque no fue a preguntarle a su esposo con fe, sino con el prejuicio de su corazón. Entonces ninguna respuesta que su marido le dé, ella la aceptará sin importar si es verdad o mentira, porque no fue con fe, sino con prejuicio, y al no ir con fe, no fue con amor. Pregunta: ¿cuántos de nosotros llegamos a la Biblia con el prejuicio de nuestro corazón? Y al oír la Biblia no escuchamos, porque nuestro prejuicio está por encima de ello. Y algunos decimos: no, yo no creo eso, no, eso no puede ser así, no, ¿cómo puede ser? Dios es injusto si es así. Por no oír con fe. Ahora, en Hechos capítulo 41, la segunda obra que vemos allí, de Hechos 2:41, la segunda obra que vemos allí es en relación con Dios, es perseverar en la doctrina, de los apóstoles. Esa es la segunda que vemos allí, que está en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben, hermanos, que en el mundo hay muchas doctrinas? La palabra doctrina significa enseñanzas. Hay muchas. Pero si usted quiere aprender la verdad, no puede ir a ningún otro lado sino a los profetas y a los apóstoles. En otra palabra, si usted quiere aprender la verdad, tiene que ir a la Biblia. A la Biblia. Un creyente que no estudie Biblia no es creyente, porque no cree, o al menos no es creyente en Dios, porque no cree lo que Dios dice por no saber lo que Dios dice. ¿Cierto? Al mirar las obras de la iglesia en relación con Dios, en esta obra de perseverar en la doctrina, porque es una obra delante de Dios que todo creyente persevera en la doctrina, lo primero que quiero que veamos es que la doctrina verdadera,
La doctrina que la iglesia debe perseverar es la doctrina que es de Dios Padre y Dios Hijo a través del Espíritu Santo. No hay más doctrina. Nosotros hemos hablado de doctrinas reformadas, de doctrinas bautistas, de doctrinas pentecostales, de doctrinas trinitarias, de doctrinas... Bueno, podemos mencionar todas las miles de religiones que hay. Pero la Biblia solamente menciona dos doctrinas. La doctrina de Dios y la doctrina del enemigo. No hay más. No hay más. Si es doctrina de Dios, será una doctrina bíblica, porque la doctrina de Dios Padre viene a través de su Hijo y llega a nosotros por el Espíritu Santo. Vamos a este texto de San Juan, por favor. Vamos allí al Evangelio de Juan y vamos a mirar este texto en San Juan capítulo 7, los versículos 16 hasta el versículo 18. San Juan 7, 16 al 18. Mira lo que Jesús le dice al pueblo. Porque los judíos le buscaron en la fiesta y ellos se preguntaban, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cierto? Algunos decían que decía la verdad, o algunos decían que era bueno, otros decían que era un engañador. Eso está en el versículo 12. Pero ninguno abiertamente hablaba porque tenían miedo de los judíos. Pero cuando Jesús llegó a la fiesta, los judíos se maravillaban y les decían, bueno, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Yo le hago una pregunta. ¿Puede alguien conocer perfectamente la doctrina de Dios sin haber ido a una escuela? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien puede saber la doctrina de Dios sin ni siquiera haber ido a una escuela? No estoy patrocinando la ignorancia o la pereza de una escuela. No, hay que ir. Porque Dios dice que el que no sabe leer debe aprender a leer, porque la doctrina la aprendemos leyendo. ¿Cierto? Por eso hay que estudiar. Pero lo interesante es que a Jesús le dicen, bueno, ¿de dónde sabe este muchacho esto? Dice, sin haber estudiado. O sea, porque no lo veían entre los fariseos, entre los saduceos, sino sencillamente como uno del pueblo, como un sencillo carpintero, hijo de María y José. No porque Jesús no hubiese estudiado, porque no sabiese escribir, no, porque él pasó por todo el proceso de un verdadero judío y aprendió, pero no tenía universidad como aquellos que le estaban juzgando. Entonces en el versículo 16 Jesús le respondió y dijo, escuche, mi doctrina no es mía. Recuerde que en San Juan capítulo 12 Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que el Padre me ha dicho que hable, eso hablo. Por lo tanto, no hablo lo que yo quiero, sino lo que se me dijo que hablara. Y un verdadero creyente no tiene doctrina propia. Por eso, como realmente usted jamás puede hablar de mí. Ese término mí hay que quitarlo de nuestra boca. Porque no es suyo, es del Señor. Usted y yo lo administramos. En el gobierno humano lo administramos. Pero si es suyo, no es suyo, es del Señor. Y Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad, o sea, obrar correctamente. El que quiera hacer la voluntad ¿de quién? De Dios en general. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este texto habla que existe la doctrina de Dios y una doctrina que no es de Dios. Todo eso ocurrió en el huerto. En el huerto aparecieron las dos doctrinas, la doctrina de Dios y la doctrina de Satanás. Y de ahí para acá no han habido más doctrinas. Solo existe la doctrina de Dios y lo que no es doctrina de Dios es del otro. Porque la doctrina de Dios no tiene cosas a medias, no tiene colores grises, es verdad al 100%. Todo lo demás es mentira y engaño, y eso no proviene de Dios. Por eso la verdadera iglesia tiene una obra exquisita y especial, es que persevera en la doctrina de la Biblia. En la doctrina de la Biblia. Usted no debe mirar si su doctrina es bautista, usted debe mirar si su doctrina es bíblica. No debe mirar si su doctrina es colombiana o americana, mire si es bíblica. Usted no mire si su vida se adapta a esto o aquello, mire si se adapta a Dios, eso es todo. Si se adapta a Dios. Porque la verdadera iglesia empezó perseverando en la doctrina bíblica, y esa doctrina
que es de Dios Padre y viene a través de su Hijo Jesucristo. El versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿A qué se deben la cantidad de religiones? A que cada uno quiere tener su propia doctrina. Y cuando cada uno quiere tener la razón, cada uno busca su propia gloria y no la de Dios. Automáticamente se salió de la doctrina bíblica, de la doctrina de Dios. Por eso el versículo 18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero escuche, pero el que busca la gloria de Dios, dice la gloria del que le envió. En este caso está hablando de Jesús mismo, que no estaba buscando su gloria, sino la del Padre. Dice: este es verdadero, hablando de Jesús mismo, y no hay en él injusticia. Por eso Jesús dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vamos al San Juan capítulo 12 y repasamos otra vez ese texto que hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a volver a leer. San Juan capítulo 12, versículo 49. Voy a leer desde el versículo 47. Juan 12, 47. Dice: al que oye mis palabras, escuche. ¿Cuántas palabras hay? Solo dos. Las de Dios y las del enemigo, no hay más. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Bueno, Señor, ¿y por qué tú no vas a juzgar? Dice: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es uno de los principios maravillosos de evangelismo. Cuando usted vaya a evangelizar, no vaya a juzgar a nadie. Porque nosotros, Dios no nos mandó a juzgar, sino a salvar. Por eso hay que compartir la palabra. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Escuche, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ninguno de nosotros tiene libertad para hablar por sí mismo, porque estamos bajo mandamiento de hablar solo lo que Dios nos está enseñando. Si usted sabe poquito de Dios, ese poquito debe hablar. Si sabe mucho de Dios, ese mucho debe hablar. Si sabe poquito, debe crecer. Y si sabe mucho, debe guardarlo, protegerlo. Versículo 50: y sé que su mandamiento es vida eterna, porque su palabra es eterna. Así pues, lo que yo hablo, escuche, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La doctrina correcta solamente tiene una sola manera, y es la manera que está escrita en la palabra. Lo segundo en la doctrina bíblica que la iglesia hace es que la doctrina bíblica fue inspirada a través de los profetas y apóstoles. La doctrina bíblica no viene a través de ninguno de nosotros, a pesar de que la doctrina quiere estar en usted y ser transmitida a través suyo. Nunca viene de parte suya, sino de parte de Dios a través de los profetas. O sea, usted nunca puede llegar a decirle a otro: vea, mire lo que Dios me dijo. Porque eso no se lo dijo a usted, se lo dijo a alguien allá atrás, a un profeta o un apóstol, para que se escribiera. Está escrito, y si usted lo vio y lo entendió, no se lo dijo a usted, se lo está diciendo a la iglesia en general a través suyo, que es distinto. Por eso que es maravilloso hablar como familia. Hace un rato tomamos un poquito de jugo de uva y nos comimos un pan en miniatura. Más tarde nos vamos a comer un pan en amplitud. El aparato digestivo puede jactarse delante del cuerpo y decirle al cuerpo: mire lo que me dieron a mí. ¿Sí o no? No. Porque esta boca no come para el aparato digestivo. Esta boca come para el cuerpo completo. Así que la boca puede saborear y decirle al cuerpo: cuerpo, disfruta este pan, disfruta este vino. Miren lo que nos han dado. No lo que me dieron, sino lo que nos han dado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vino a usted, vino a otros, y a través de ellos pasa a nosotros. Por eso no podemos darnos la autoría de que Dios me dijo a mí, sino que Dios se lo dijo a ellos para nosotros. Por eso la verdadera doctrina, la verdadera bíblica, dice la Escritura, que es dada a través de los apóstoles y profetas. Vamos a leer estos textos de Efesios 2, 20 y el texto de Gálatas 1, 8. En Efesios 2, 20
La escritura es muy clara al decir estas palabras. Edificado sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento, los profetas tenían un decir. Así dice el Señor. Así dice Jehová. Oíd palabra del Señor. Oíd palabra de Jehová. Nunca ellos mismos se atribuyeron sus palabras a ellos. De hecho, dice la Biblia que algunos de ellos ni entendieron lo que Dios les dijo, pero lo dijeron. Y las palabras del Nuevo Testamento, tanto en Jesús como en los discípulos, son estas. Así dice las Escrituras, ¿cierto? Así dicen los profetas, como dice Moisés, como dicen David, como dicen los salmos, mencionando y dando honor a aquellas personas que Dios usó para traernos las Escrituras. Cuando Pedro escribe la carta a Pedro, él dice, Dios usó a Pablo para traer cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos las tuercen, pero son para bendición. Entonces es maravilloso. La sana doctrina, primero, es de Dios Padre y de Dios Hijo a través del Espíritu Santo. Vino a nosotros a través de los santos hombres de Dios. Vamos a Pedro un momentico, por favor, a segunda de Pedro. Y vamos a ratificar esta verdad allí también. Porque está escrita en la palabra de Dios y la Biblia. Pedro mismo dijo que es mejor ir a las Escrituras, ¿cierto? Que es mejor ir a las Escrituras. En 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 18, Pedro está expresando una experiencia especial que él disfrutó. Bueno, voy a leer desde 16. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, para mirar la experiencia de Pedro y las palabras del Espíritu Santo a través de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no nos enseñaron los hombres. 2 de Pedro 1, 16. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, recuerden que esto le sucedió en el monte de los Olivos, cuando Cristo fue glorificado, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escucha el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero el versículo 19 hace un cambio de seguridad para usted y para mí. Pedro casi que está diciendo, yo lo vi, yo estuve allí, pero no quiero que vivan según mi experiencia. Mire el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, estén atentos a lo que los profetas dicen. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna palabra de Dios, ninguna cosa de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nada es para usted solo. Porque las promesas de la Escritura no fueron hechas ni a usted ni a mí, fueron hechas a Cristo. Y usted y yo las disfrutamos por estar en Cristo. ¿A quién realmente Dios se comprometió a sustentarlo todos los días de su vida? ¿A usted o a Cristo? A Cristo. Y nos sostiene a nosotros realmente por estar en Él. La gloria se la entregó a Él y por entregársela a Él nos la dio a nosotros. El trono de los cielos se lo entregó a Él y por nosotros estar en Él estamos sentados con Él. Por eso es maravilloso entender esos principios para nosotros, como dice la Escritura. Si no decimos a la ley y al mandamiento, no estamos con el Señor. Por eso todo lo que usted crea debe creerlo según las Escrituras, en la suma de ellas, porque solo la suma de ellas es verdad. No puede creerla basada en un versículo, sino en la suma de ellas, porque la suma de ellas es verdad. Por eso es maravilloso entender ese texto donde dice, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca fue por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, sino que los santos hombres de Dios, profetas y apóstoles, hablaron, ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si Dios
me dijese a mí algo nuevo para decirles a ustedes, en ese momento la Biblia quedaría invalidada como la única palabra de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice estas palabras. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Voy a leer el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio distinto, una doctrina distinta. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el mensaje de Dios. Mas si aún nosotros, escuchen, aún nosotros, porque el apóstol Pedro habló muchas cosas, pero no todas las cosas que habló fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso Pablo muchas veces dice, esto no lo dice el Espíritu, esto lo digo yo. Por eso es peligroso cuando usted da una opinión suya como si fuera de parte de Dios. Y cuando se atreve también a decir las cosas de Dios como si fueran tuyas. Porque la gloria es para Él en las cosas de Él. Y entonces sigue diciendo el versículo 8. Mas si aún nosotros, cualquiera de los apóstoles o un ángel del cielo, os anunciare otro mensaje, otra buena noticia diferente a las que ya hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay una doctrina que es verdadera. La doctrina bíblica viene del Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró hombres de Él para escribirla. Ya no se está escribiendo palabra de Dios. Eso se terminó en el año 100 más o menos de nuestra era. De nuestra era. Se terminó de escribir las Escrituras. De ahí para acá no hay más revelación. Hay iluminación, dirección del Espíritu Santo, sí. Y en muchas circunstancias el Espíritu Santo te puede dirigir en muchas cosas. Pero que haya nueva doctrina, nueva palabra, no la hay. Porque la Escritura es infalible y la única verdad, la única palabra de Dios. Pero lo maravilloso de esto es que nosotros fuimos entregados a esa doctrina. Vamos a Romanos 6:17. El apóstol Pablo, a través del Espíritu, o el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 17, da gracias a Dios por esto. Romanos capítulo 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios. Recuerde que la doctrina es de Dios. El plan es de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, teníamos como amo a Satanás, esclavos del pecado, adoctrinados por el pecado, habéis obedecido, escuche, de corazón, ¿a quién? Aquella forma de doctrina, porque la doctrina tiene una forma, y es esa que Dios le ha dado en las Escrituras. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Yo siempre he dado gracias por el privilegio de haber nacido en América. Y no en la India, no por en la China, humanamente hablando, ¿cierto? Porque en el plan de Dios, Dios es soberano. Pero doy gracias a Dios y porque nos dio el privilegio de nacer en este tiempo. Cuando la Iglesia Católica o los movimientos conquistadores trajeron de mala manera, como sea, sin importar, el mensaje correcto. En las personas incorrectas, pero el mensaje correcto. Y nosotros crecimos en un ambiente donde se cree a nivel de Colombia y América que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y doy gracias por el kinder en el que todos nacimos, en la escuelita, en el catolicismo. Gracias a Dios por el catolicismo donde nos enseñaron las primeras letras. ¿O no fue allá? Y nos enseñaron a saber, aunque sea, de que el Dios verdadero era trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí aprendimos de que este libro es la palabra de Dios. Hasta que Dios nos llamó al proceso de conocer a Jesús
como el Salvador, al Padre como nuestro Padre, al Espíritu como nuestra guía, y disfrutar de la presencia de la verdadera iglesia, que no son religiones, sino personas en las cuales Dios ha obrado la sana doctrina. Y yo no sé cuántos de ustedes dan gracias por haber sido entregados a la palabra de Dios. Es un privilegio haber sido entregados en manos de este libro, hermanos. Es un privilegio, hermanos, que Dios le haya placido que hayamos conocido la Biblia y no el Corán. La Biblia y no el libro de los mormones. La Biblia y no otros libros, sino la palabra de Dios. Aunque Satanás lucha por todas maneras que nosotros nos peguemos a cualquier otro libro menos a la Biblia. También, que están ahí. Hermanos, qué bonito es perseverar en la doctrina bíblica. Es una de las obras que Dios preparó. Que leamos, que meditemos y que vivamos la palabra de Dios. Que investiguemos las Escrituras, que apliquemos las Escrituras y que enseñemos las Escrituras. Es un privilegio vivir en las obras con relación con Dios. Y la tercera obra que quiero que veamos en esta mañana, porque ya nos vamos más allá. Las otras dejamos para el próximo domingo con la gracia de Dios. La otra obra en relación con Dios es que nosotros alabemos a Dios. La primera obra es que recibamos su palabra. La segunda es que perseveremos en su doctrina. ¿Y todo esto para qué? Para que lo alabemos a Él. Cuando vamos a las Escrituras, Dios tiene un propósito. Es que todo el mundo le alabe. Que todo el mundo le alabe. Que todas las personas conozcan a Jesucristo, conozcan la salvación y le alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Que su evangelio sea conocida en todo rincón de la tierra, para que de todas las naciones delante de Él hayan pueblos que le honren y le glorifiquen por los siglos. De hecho, aquí es un maravilloso remanente. Si hablamos a nivel colombiano, tenemos una representación maravillosa de muchas partes del país, ¿cierto? Qué bueno. De toda lengua, raza y nación vamos a estar en el cielo. Aquí podemos hablar de toda cultura, departamento colombiano. Dios tiene en sus rebaños. Dios quiere que le alabemos. Pero al mirar las Escrituras, porque en el texto del versículo 47 de Hechos 2 dice, alabando a Dios. Alabando a Dios. El único digno de ser alabado es Dios. Ahora, hermanos, recuerden que alabar realmente en este término es adorar. Porque la Biblia nos manda a honrarnos los unos a los otros. De hecho, nos manda a darle honra a cada uno según lo que Dios le haya dado. Al que honra, honra. Al que honra, honra. Y cuando uno obedece las autoridades, cuando uno obedece a las personas, uno los honra. Cuando un hijo obedece a su padre, lo honra. Cuando no le obedece, lo deshonra. Pero la alabanza de adoración, la alabanza en la cual nos humillamos, bajamos nuestro rostro y reconocemos poder y señorío, es solo para Dios. Ahora, la alabanza verdadera es a partir del conocimiento de la palabra. No se puede alabar a Dios, adorar a Dios en la ignorancia de las Escrituras. El Salmo 119, versículo 7, es muy claro y enfático al decir, te alabaré, escuche, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprenda tus justos juicios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Los gobiernos colombianos están llegando a casi una conclusión que la mayoría de accidentes en Colombia radican en la ignorancia que el pueblo tiene de las leyes de conducción, de las leyes de tránsito. Entonces están trabajando para que una persona que va a sacar un pase dure más o menos un año estudiando antes de tener su pase y que cueste como 2 o 3 millones de pesos, porque eso cuesta un año de estudio para que le den el pase. A ver si la gente tiene un poquito más de conocimiento en cuanto a las leyes de tránsito y en cuanto al aprender a conducir.
Y la Biblia dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Pero la verdadera alabanza no se da cuando usted sabe cantar. La verdadera alabanza no se da cuando usted tiene un tono de voz maravilloso que aún las aves se rinden ante usted. La verdadera alabanza solo se da ante Dios cuando usted tiene el conocimiento correcto de las Escrituras, porque alabar a Dios es sinónimo de obediencia a la palabra. ¿Por qué cree que la creación alaba a Dios? ¿Por qué? Porque la creación fue diseñada bajo leyes que la creación no viola. ¿Usted ha visto un río corriendo al revés? Subiendo por una montaña. En Matrix, ¿cierto? En la vida real no, todos van bajando. Todos van bajando. Yo decía cuando miraba el mapa, pero cuando estaba así pequeño, pero ¿por qué el río aquí sube? Porque el norte está arriba y los ríos van hacia arriba, hacia el norte. El Magdalena, el Cauca. Hasta que vi que el norte es abajo, ¿cierto? Va descendiendo al mar. Va descendiendo al mar. Todas las leyes, hermanos, toda la creación tiene leyes y toda la creación obedece las leyes de Dios. Por eso toda la creación alaba a Dios. ¿Cuál es la única creación rebelde? Nosotros. Y la creación ignorante somos nosotros. Es interesante, hermanos, ver cómo digamos un perrito, una perrita, vamos a hablar de una perrita, va a tener sus perritos y ya ella empieza a buscar dónde armar su cama. ¿Quién le dijo que la armara? ¿Quién le dijo que el día le va a llegar? ¿Cómo sabe ella que ya el día de su alumbramiento va a llegar y empieza a buscar dónde meterse, a dañar colchones, a dañar cobijas, lo que sea, para esconderse y tener sus crías? ¿Quién le enseñó a una perrita a sacar y que el perrito sale envuelto en su placenta y ella empieza a morderlo, a lamberlo, para soltarlo, sacarlo, ¿cierto? Quitarle de la boca y de todo el cuerpo toda la mugre que trae de la placenta para que el perrito... ¿Quién le enseñó a la perrita a comerse el popó de los perritos para que su cama no esté sucia y los perritos no se ensucien? La creación alaba a Dios. ¿Sabe por qué alaba a Dios? Porque tiene principios bíblicos. La palabra de Dios rige la creación. Por lo tanto, la creación puede alabar a Dios porque no se ha salido de los parámetros bíblicos. Y el pueblo que no conoce la palabra no puede alabar a Dios. Lo segundo que quiero que miremos es que para alabar a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿por qué? Porque solo el Espíritu de Dios puede alabar a Dios en un ser humano. Y el ser humano solo puede alabar a Dios si tiene el Espíritu de Dios. Y en verdad, porque solo se hace en obediencia a la verdad. Jesús le dijo a la samaritana, vamos un momentico allí en San Juan capítulo 4. Porque la samaritana estaba discutiendo con Jesús y diciéndole: ¿ustedes creen que la adoración es allá en Jerusalén? Nosotros creemos que la adoración es aquí en este monte, ahí donde estaban, en el pozo de Jacob. Entonces Jesús le dice a la samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, los versículos 23. San Juan, capítulo 4, versículo 23. ¿Están allí? Bueno, voy a leer del versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque ya no se trata de lugares, se trata de adoradores. Nosotros seguimos con el mismo concepto de que la iglesia es el lugar, ¿cierto? Que para adorar hay que tener un lugar. No, el templo de Dios ya es cada uno de ustedes. Ya es la iglesia en común. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es interesante eso, por eso hay que dar gracias a Dios por el pueblo judío, porque el Salvador es judío, ¿cierto? Y vino a los judíos, y después la salvación vino a nosotros, gracias al rechazamiento que Dios permitió del pueblo judío. Mas la hora viene, y ahora ya es, cuando los verdaderos adoradores, un verdadero adorador tiene que tener el conocimiento de la
palabra. Cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. La hermana Angélica está haciendo un trabajo con un grupito para adorar. Y ella está escogiendo las voces, ¿cierto? Dios no escoge las voces. Dios escoge los corazones que le obedezcan. Porque podemos cantar como turpiales, como dice la hermana, como chirimías. Pero Dios solo recibe la obediencia a su palabra como alabanza. La alabanza verdadera de un creyente se da en obediencia a las Escrituras. Por eso el texto, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad, sí, es necesario que le adoren. Y lo tercero, para terminar, es que la verdadera oración sucede en el corazón antes que en la boca. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces nosotros aquí cantamos mentiras? Porque cantamos muchas cosas que la Biblia nos manda a hacer que nosotros no hacemos. Y cantamos himnos como: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Y no le hablamos a nadie. A nadie. Y si alguien cree, queremos que esa persona haga lo que nosotros queremos. Y nosotros dijimos: dejaré el resultado al Señor. Tampoco. Cantamos himnos como obedecer, ese es nuestro deber, cosas así. Y no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque ignoramos mucho las Escrituras. Y ignoramos realmente a quién estamos adorando. En conclusión, hermanos, para terminar hoy, una iglesia bíblica tiene que aprender a hacer estas tres obras en su diario vivir todos los días de su vida hasta que el Señor venga. ¿Cuáles? Recibir la palabra, someterse a las Escrituras. 2, perseverar en la doctrina bíblica. Y 3, alabar a Dios. ¿Sabe que la última no se da sin las dos primeras? La segunda no se da sin la primera. Y la primera produce las tres, las otras dos. Si yo recibo la palabra, puedo perseverar en ella. Si recibo la palabra y persevero en ella, puedo alabar a Dios. Todo el que verdaderamente alaba a Dios es porque ha recibido la palabra y persevera en ella. Fue lo que la iglesia primitiva empezó a hacer. Si Dios lo permite y nos da vida, el próximo domingo hablaremos sobre las obras en relación con otros que abran el resto de versículos, que fue lo primero que empezó a hacer la iglesia primitiva, hermanos. Hermanos, qué bueno es aprender a andar como la Biblia nos enseña. No como el sistema nos ha enseñado, ni como nosotros queremos, sino como el Señor nos enseña en su palabra. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio, Señor, de haber conocido a Jesús como Salvador, de ser entregados a tu palabra, a la Biblia, tener en nuestra casa la Biblia, poderla leer abiertamente, con libertad, poderla escuchar con libertad y aún enseñarla con libertad. Hoy rogamos que nos enseñes a vivir en sujeción a ella, que realmente tengamos la Biblia como prioridad en nuestra vida, que este libro sea, Señor, nuestro manual diario en todas las cosas, como el recetario de hacer todo sin salirnos de ella, y que realmente, Señor, bajo la dirección del gran Maestro, el Espíritu Santo, podamos obedecerla. Gracias por el placer de estar juntos. Y ahorita, Dios, al ir a disfrutar la comunión como hermanos, al almorzar juntos, rogamos que podamos disfrutar el placer de ser familia, esperarnos unos a otros y compartir los unos con los otros. Santifica y bendice ese alimento y permite que sea de gran provecho para nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.